Ahora es el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de ser edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que es más dulce que la miel, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos fortalece. Bueno, nuestro hermano Henry Llanes, que está junto a nosotros desde el Ecuador, nos va a estar ministrando esta noche en la palabra de nuestro Dios. Mi hermano y amigo, puedes prender el micrófono y que el Señor te bendiga grandemente. Buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Un saludo de la Iglesia de Cristo en Pilanquí. Y es un honor estar con ustedes. Siempre me anima los cánticos y la presencia de ustedes en estas reuniones. Y le pido al Señor siempre que me ayude a dar la palabra de Dios como tiene que ser dada a la Santa Iglesia del Señor. Y estaba pensando hace ratito. Yo tengo un amigo que le pregunto, ¿cómo estás? Y me empieza a decir, bueno, estoy enfermo, me duele los riñones, mis hijas también están enfermas, mi esposa también. Y luego de decirme todo eso me dice, pero bien, todo está bien. Bueno, y bueno, ya puso una carita feliz mi amigo. Y, y eso pasa en la vida de los cristianos. Pasa en nuestra vida. A veces estamos mal espiritualmente, pero decimos estamos bien. Y creo que es un problema muy grave el tener una falta de comunión con Dios. Voy a compartir pantalla, mis hermanos. Muy bien. Espera un segundito. Vamos a estudiar en esta noche el Salmo 51. Un segundito. Ahora sí. Vamos a estudiar en esta noche el Salmo 51 y vamos a estudiar Restauremos el alma. Hay veces que nos desconectamos de Dios. Hay veces que no tenemos comunión con Dios y somos pues cristianos. Yo creo que este problema es grave en la vida de los seres humanos. Hay veces que los cristianos buscan esa conexión con Dios y restablecer lo que tenían antes. Hay hermanos que nunca nos van a decir estoy mal espiritualmente, pero necesitamos restaurar el alma. Hay una persona que es muy mencionada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es David. David es mencionado siempre desde que era muchacho. Si usted mira la Biblia, siempre se habla de David. Era muy, pero muy importante en la historia del judaísmo. De hecho, en Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Se le conoce como aquel que tenía el corazón de Dios. Impresionante. Es una persona espectacular. Él escribió 73 salmos que tienen el título allí, Salmo de David. Y hay otros salmos que se le atribuyen, es decir, que escribió más de 70 salmos. Si usted lee el libro de los salmos, encontrará los salmos de David con una relación maravillosa con Dios, espectacular. ¿Cómo se llevaba con Dios? ¿Se acuerda David? De mañana me levantaré con tu presencia y de noche me acostaré también con tu presencia, decía el rey David. Pero en 2 de Samuel capítulo 11 miramos la caída de David. Es impresionante como una persona de este calibre, del corazón conforme a Dios, mire, cayó. En un momento de su vida, David descuida su alma. Se sube a la terraza de su palacio y mira a una mujer desnuda bañándose y decide mandarle a traer. Se acuesta con ella aún siendo casada, es decir, que David comete fornicación
comete adulterio y esta mujer pues resulta con un bebé en su vientre. Ahora, lo que hace David es totalmente contrario a lo que debería ser un hijo de Dios. Se vuelve perverso. Elabora un plan macabro y lo que deciden Betsabé y David es emborrachemos a Urías para que se acueste contigo. Entonces, el bebé que está en tu vientre será de Urías. Es algo que elabora David. Es increíble. Urías era un fiel amigo. No descuidó la custodia de su rey y se quedó allí con su rey afuera de la puerta y no se acostó con su mujer. Entonces el plan fracasó. Lo que hace David en 2 de Samuel capítulo 11 es horrible. Elabora un plan para matar a Urías. David se convierte en un asesino. Con el mismo Urías envía una carta al jefe de los escuadrones y pide que Urías pase al frente, donde la guerra está muy fuerte y Urías muere. David ha llegado en este punto de la historia a convertirse en un pagano. Se convierte en un hombre pecador que no le importa nada, que no le importa acostarse con la mujer de su prójimo y que no le importa matar a su mejor amigo. Este es David, muy contrario al hombre, al jovencito, que fue escogido por haber tenido el corazón conforme a Dios. Esto es lo que piensa Dios de David en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. La tomó por su mujer. Y fue ella su mujer. ¿Y sabe qué? Y dio a luz un hijo. Bueno, tuvieron al hijo. En el día de hoy hay personas más perversas que David. Deciden abortar al niño. Es un pecado terrible esto. Pero dice el texto, más esto, póngale mucha atención, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquel muchachito que venció a Goliat, ahora, en este punto de la historia, es aquel que decepciona completamente a Dios, que decepciona a su Dios que le había ayudado durante toda su vida. Yo quiero preguntarme, ¿qué piensa Dios de mí en este momento? Sería bueno que usted también se pregunte, ¿qué piensa Dios de mí? David tenía un alto rango, era rey, y no había hombre alguno sobre el reino que podía ir donde David y decirle lo que había hecho mal. Bueno, sí había uno. Era Natán, un hombre lleno del Espíritu Santo, escogido por Dios, que fue a enfrentar a este rey. Note usted, había pasado ya un año de estar desconectado con Dios. Un año en el que David no tenía comunión con Dios por su propio pecado. Natán fue enviado, versículo 1, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viéndole a él le dijo, esta es la historia que Natán le dice a David. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico,
Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, y mire el justo juicio de un rey, porque David era rey y David era justo a pesar de todo. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y mire lo que dijo Natán, lleno del Espíritu Santo, enviado por Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, yo te hubiera bendecido muchísimo más. Mira el reclamo a David después de 12 meses. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David está siendo reprendido en este preciso momento. Lo que va a pasar con David, hermanos queridos, lo que va a pasar con él es que su mundo se cayó completamente. Después de las palabras de Natán, vamos a encontrar en el Salmo 51 qué realmente pasó con David. Hermanos, David no pecó porque no estaba ocupado. Hay veces se dice que David pecó con Betsabé, con esa mujer, porque él no estaba ocupado en la guerra. No es así, hermanos. Ni tampoco porque la tentación es grande. No. David tiene un problema aún mayor y eso está en el Salmo 51. Vamos a estudiar eso. Pero le dejo una tarea. En los versos que vienen a continuación, vamos a encontrar la justicia de Dios de alguien que pecó en la forma que David pecó. David va a tener su recompensa. El juicio de Dios es justo y lo vamos a encontrar en los versículos que vienen de 2 de Samuel capítulo 12, desde el versículo 10 en adelante. Hoy vamos a estudiar cómo restaurar el alma. Bueno, los salmos tienen títulos. A diferencia de los títulos de toda la Biblia, porque toda la Biblia tiene títulos en ciertas ediciones, esos títulos se los coloca para poner temas en cada pasaje. Bueno, eso lo hace la editorial, no son bíblicos. Pero los salmos tienen títulos y eso es inspiración divina. Es decir, que lo que vamos a leer fue inspirado por Dios también. Este título, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, que esto es lo que David sintió, esto es lo que David dijo después de haber entendido que está alejado completamente de Dios y que Dios tiene un juicio para él. Lo que vamos a leer a continuación. Entonces, Salmo 51, versículos 1, 2 y 3. Ten piedad de mí, dice David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame
y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Alguna vez usted se ha cansado durante un día largo y se siente su cuerpo muy sucio por el sudor, por el cansancio y dice, lo único que quiero es llegar a mi casa y bañarme? Bueno, esto le está pasando a David, pero en su alma. David siente que su alma está muy, pero muy sucia. David necesita que Dios lo limpie. David necesita una limpieza espiritual. Él quiere purificar su alma. Aparecen palabras, y espero que usted las identifique allí, aparece la palabra maldad. La palabra maldad en el idioma original significa perversidad, significa inmoral, porque David se sentía perverso. A ese punto, cuando Natán le dijo todas esas palabras, se sentía inmoral, se sentía mal espiritualmente. Aparece la palabra pecado y la palabra pecado significa ofensor y culpable. Se sentía como que ha ofendido intensamente a Dios y que no hay solución a lo que le está pasando. Se siente culpable. Pero aparece una palabra, hermanitos queridos, y la palabra es rebeliones. David, hermanos, no pecó porque no estaba ocupado, porque no estaba en la guerra. No se refiere a eso. David no pecó o David no cayó en ese pecado tan grande porque la tentación era inmensamente grande. David pecó por su rebelión. ¿Qué significa eso? Rebelión, pues significa rebelde, que aún conociendo la ley de Dios, que aún conociendo la voluntad del Señor, él decidió rebelarse contra el Señor. Hermanos, David reconoce que es pecador. David reconoce que el pecado lo mancha, que el pecado lo incomoda, pero David no puede librarse de su pecado. Podemos llegar a un punto de nuestra vida en que estamos tan mal espiritualmente que decimos, yo estoy mal, pero voy a cambiar. Voy a solucionar mi problema, y no puede solucionar su problema. De hecho, puede poner su pecho en el suelo y pedir ayuda y no puede solucionar su problema. David estaba muy, pero muy triste por su pecado, estaba sintiendo una suciedad increíble en su vida y no tenía solución para su pecado. Es increíble que pasó más de 9 meses alejado de Dios y no había hecho nada al respecto con su propia vida. Me temo que muchos cristianos se encuentren en una situación parecida, que sienten que están alejados de Dios, no están orando, no están poniendo atención a las clases bíblicas, no sienten el mismo amor por la palabra de Dios, pero todavía no pueden hacer nada por su propia vida. Y es lamentable esto. Ahora, mira el versículo 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando alguien peca o cuando pecamos, el ser humano tiende a justificar sus propios pecados y empiezan a decir, lo que pasa es que tengo un problema.
Lo que pasa es que yo soy débil. Yo realmente no quise hacerlo. Y llegan a decir cuando son exhortados, cuando son enfrentados, dice, es que tú también en algún momento también estuviste así, de la misma manera que yo. Tú también pecaste. Es que lo que pasa es que es un error y los humanos cometemos errores. Bueno, el ser humano quiere justificarse a sí mismo, pero el problema es la rebeldía. Mire lo que dice el texto. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe cómo se puede traducir esto en nuestro tiempo? Yo lo hice, dice David, en tu cara. Yo pequé en tu cara, Señor. David reconoce el problema dentro de sí y no se trata, hermanos queridos, no se trata de tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a tentar y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. No se trata de tentaciones. David pecó contra Dios sabiendo, y esto es terrible, sabiendo que Dios lo estaba mirando. Y el problema grande de todo cristiano es que a veces caemos en pecado, aún sabiendo que Dios está mirándonos todo el tiempo. Por eso me encanta el Salmo 139, el salmo preferido de Daniel Albarrán. El Señor está delante de nosotros, está detrás de nosotros, y su mano poderosa está sobre nosotros. Imagínese eso. A veces pecamos aún sabiendo que Dios nos mira. Terrible, hermanos. David pecó conociendo la palabra de Dios. Él escribió salmos, y aún siendo escritor de la palabra de Dios, aún conociendo la voluntad de Dios, aún siendo inspirado por el Espíritu Santo, en un momento de su vida decidió ser rebelde, aún sabiendo la Escritura. David pecó aún conociendo que Dios es justo y que Él va a castigar al pecador y que no iba a dar por inocente. Hermano querido, Dios no va a dar por inocente al culpable, porque Dios es justo. David, hermanos queridos, está en problemas y David es culpable porque David es rebelde. Este es el problema de David, rebeldía. Cometió todos esos pecados abominables y se rebeló contra Dios. Un año alejado del Señor. El año más difícil para David. Hay cristianos que cuando les acusa su conciencia, pueden hacer lo siguiente para calmar la culpa. Van a reunirse a la congregación y se alejan por un tiempo del pecado. Pero de repente pasa los domingos, pasa los días miércoles y terminan otra vez infieles a las reuniones de la iglesia. Otros se vuelven generosos en la ofrenda y se vuelven generosos con los necesitados, empiezan a ayudar a los demás y todo esto para calmar la culpa. Pero lo que nosotros aprendemos en las Escrituras es que Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Y la pregunta aquí es, ¿qué es confesar? Bueno, si usted piensa que es hacer una lista de pecados, hacer una lista y presentarlos delante de Dios en una oración, bueno, la respuesta es no. Eso no es confesión. ¿Qué es confesión? Confesar es hacer lo que David hizo. ¿Y qué hizo David? David entendió que el pecado me ensucia, que el pecado me avergüenza delante de Dios y que no tengo solución para mi pecado y que si Dios en su infinita misericordia y en su compasión decide perdonarme, soy bienaventurado. Si Él decide hacerlo, pues Él me perdonará. Eso es confesión.
Debe haber dolor, hermanos queridos. Debe haber dolor por haber ofendido a Dios. David se encuentra en este momento demasiado triste. No hay consuelo para David. Él no puede hacer nada más en su vida porque lo único que quiere en este momento de su vida es restaurar su alma. Mire, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, para pensar en nosotros, dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente el Señor puede limpiarnos, amados hermanos. Debemos confesar los pecados. No es justo que el Señor haya muerto en una cruz del Calvario para perdonarnos y que nosotros le paguemos con infidelidad, que nosotros nos entreguemos al mundo después de haber recibido una salvación tan grande. Las características de Dios son dos. En este texto son dos. Que Dios es fiel, porque las promesas de Dios permanecen intactas, porque Dios no va a cambiar su pacto. Dios va a permanecer fiel. Es una característica divina de Dios. Quien es infiel siempre va a ser el ser humano. Pero, hermanos queridos, dice también que el Señor es justo. ¿Qué significa esto? Que Dios va a pagar el mal que hacemos. Mire, usted sabe que David fue perdonado. Usted sabe que David restauró su alma. Pero David recibió aquí en la tierra el justo juicio de Dios. Si leemos Samuel, vamos a ver cómo por el pecado de David, ese hijo, ese precioso niño que nació de Betsabé, murió. Consecuencias del pecado. Vamos a ver cómo el pecado entró en la vida de la familia de David e hicieron cosas perversas su propia familia. David sufrió toda la vida. ¿Por qué? Porque dejó que el pecado entre en su propia vida. Dios nos va a perdonar. Debemos acercarnos confiadamente ante Él, pero debemos tener este carácter de ir delante del Señor, humillados delante de su presencia. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. No desprecia, amados hermanos. Muchos quieren escuchar el mensaje, Dios te ama, Dios es amor, y es verdad. Dios es amor, es misericordioso, es compasivo. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero quieren escuchar también, si te caes, levántate, no importa. Si te caes, levántate. Y sigue adelante, y sigue. Y si te caes de nuevo, levántate. Hermanos queridos, la Biblia está lleno del mensaje que Dios es fuego consumidor también, que Dios es justo. Necesitamos escuchar que Dios nos ama, que Dios es misericordioso en gran manera y siempre compasivo, pero también debemos entender que tenemos un Dios justo que va a castigar al malvado. Hay algo que David extrañaba inmensamente. A David le está preocupando su alma. Mire versículos 6, 7 y 8. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recuerde el contexto, amado hermanito. Natán llegó a David y las palabras de Natán, las palabras de Jehová, golpearon fuertemente el alma de David. Se sentía abatido. Sus huesos estaban destrozados internamente, dice David. Estaba, hermanos queridos, en una etapa de su vida en que estaba temblando del miedo delante de Dios. Dios le había abatido.
David no sabe qué hacer. David no sabe qué hacer. David fue escogido por su interior, ¿se acuerda? Pero ahorita, en este punto de su vida, tiene problemas en su interior. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado de no descuidar nuestra alma. David extrañaba la comunión que tenía con Dios, pero su pecado había hecho perder esa alegría, ese gozo que él tenía. David ya no se levantaba con alegría. David ya no dormía con alegría. Ya no lo hacía porque tenía problemas espirituales. En este punto del estudio quiero preguntarle a usted, realmente, con el corazón sincero, ¿cómo está su relación con Dios? Le pregunto, hermanito querido, hermanita, con mucho respeto, porque usted es un hermano fiel, por supuesto que sí. Pero, ¿cómo estamos realmente con Dios? Hay veces que las personas están muy aburridas todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿estamos así por la vida, realmente por las pruebas? Puede ser que sí. O tenemos problemas con nuestra alma, con nuestra relación con Dios. Hace poco se estrenó una película, El Joker. Bueno, ya es algún tiempo. Y el problema del Joker en esa película es que él era un payaso y tenía que sonreír todo el tiempo. Y de hecho lo hacía, pero tenía problemas muy grandes en su vida personal. Quería matarse, pero sonreía todo el tiempo. Me temo que hay muchos cristianos que estemos aparentando una comunión con Dios y gozo en el Señor sin tenerla. Yo espero que no haya esos cristianos, pero si los hay, pues me temo que los haya. En el Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, el camino correcto para vivir en tu presencia. Y mire lo que dice, hay plenitud de gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios, no importa la tribulación, no importa la enfermedad, no importa los problemas. Si estamos en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Hay gozo en nuestra propia vida. David quiere ser lavado, versículo 7, quiere ser limpio como la nieve. Y quiere, versículo 8, volver a tener gozo, volver a tener alegría en su vida. David no quiere sonreír. No quiere sonreír porque parecería hipócrita. David quiere tener un verdadero gozo delante del Señor. Necesito ser restaurado. Es una buena opción. Si nosotros tenemos problemas con el alma, debemos necesitar esto. Dice 1 de Timoteo 5, 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, pecan y enseguida se da cuenta que fue un pecado, pero más a otros se les descubren después. Es el caso de David. Pecó encubiertamente, a escondidas, y después, bueno, su pecado se hizo conocido por todos. Todo el reino se enteró del pecado de David. Todo el reino. Incluso usted y yo sabemos de ese pecado, aunque pasaron pues más de 2000 años, 3000 años, y nosotros sabemos del pecado de David. Imagínense, siempre el pecado va a manifestarse después o probablemente antes. El pecado de David se hizo en privado, pero las consecuencias fueron públicas. Él perdió el rumbo cuando dejó que el pecado entre en su vida. Él quería ser restaurado. Si usted no quiere escuchar, no pone atención, no le interesa la palabra de Dios, tenga cuidado. Probablemente tiene problemas con su alma. Hay siete cosas que David pide para ser restaurado. Acompáñeme a leerlas rápidamente. Versículos 9 al 12.
esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti. Y no me quites. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble me sustente. Estas son las 7 cosas que David está pidiendo al Señor. Así que nos vamos a quedar hasta allí, querido hermano, y pensemos en nuestra alma. ¿Cómo estamos delante del Señor realmente? Tenga cuidado. David estuvo en una relación preciosa con el Señor, pero en un punto de su vida, cuando dejó que la rebeldía entre en su corazón, tuvo grandes problemas. Tuvo grandes problemas delante del Señor. Luego vamos a ver, por motivos de tiempo, hermanitos, no continuó. Luego vamos a ver cómo David decide, por lo menos, hacer 3 cosas. David va a decidir predicar la palabra de Dios a los inconversos, número 1. Número 2, alabar al Señor con su corazón todos los días. Y número 3, edificar el templo, que luego Salomón, su propio hijo, lo hizo. Bueno, eso está en los versículos que vienen. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, mi hermano Henry Llanes. El Señor te bendiga grandemente. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Henry, a todos nuestros hermanos de Pilanquí que nos acompañan, de Ecuador, a todas nuestras visitas. Que el Señor nos ayude, que esta palabra sea de un bálsamo espiritual a nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a pedir, vamos a orar en este momento para que el Señor nos ayude, para que el Señor esté confortando nuestra alma, para que pedirle a nuestro Dios. Y tenemos que vivir siempre una vida de arrepentimiento, ¿cierto? Para que nuestro Señor nos limpie, nos lave cada día más, como decía David ahí en el Salmo. Vamos a orar a nuestro Dios en esa dirección. Vamos a agradecer a nuestro Dios por la palabra y vamos a pedir a nuestro Dios que esté con cada uno de nosotros esta noche que ya se está terminando y por toda esta jornada de oración, de alabanzas que hemos entregado y elevado para glorificar a nuestro Dios. Mi hermano Raúl Díaz, por favor, puede despedirnos en oración. Buenas noches, hermanitos lindos, vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti en este momento con nuestros corazones derramados delante de tu presencia, con mucha humildad, reconociendo tu grandeza, reconociendo lo bueno, lo bondadoso y lo misericordioso que has sido para con nosotros, Padre. Queremos implorarte, suplicarte, rogarte en esta hora que nos perdones, Señor, que perdones nuestros pecados, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho algo indebido, te pedimos con mucha humildad que puedas ayudarnos, Señor, que puedas perdonarnos, que puedas fortalecernos en el espíritu, que puedas renovarnos y que puedas darnos el ánimo para seguir adelante, levantarnos y continuar con la mirada puesta en ti, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, un corazón puro. Renueva tu espíritu dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia, Señor, porque te necesitamos en nuestras vidas. Anhelamos poder estar cerca de ti, Señor. Danos la fortaleza para hablar de tu palabra. Permite que podamos alabarte por siempre, Señor, y aléjanos de toda tentación, líbranos de tentación y fortalece nuestros corazones y nuestros espíritus para seguirte siendo fiel hasta el último día. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que has transmitido a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a examinarnos cada día, a poder evaluarnos nosotros mismos cada día y saber, Padre, así estar convencidos y seguros de que tenemos una relación estrecha y profunda contigo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad en esta hora de escuchar tu palabra y de examinarnos y darnos la fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.